penal. En esta trama, no solo Branco fue objeto de acciones penales intimidatorias y descalificantes por su origen extranjero, sino que tales acciones se extendieron a sus familiares, a quienes se los estigmatizaba por provenir de un país divisionista y separatista o secesionista como Croacia. Descripción de los hechos, identificación de los derechos vulnerados. Vulneración del derecho a la presunción de inocencia. El día 16 de abril del 2009, en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, se produjo el hecho que mis colegas han reproducido anteriormente. En el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, fueron muertos en horas de la madrugada por la policía en circunstancias que se encontraban durmiendo 3 extranjeros. En el lugar la policía manifestó que había encontrado armamento y material explosivo. Se detuvieron a 2 miembros del grupo, que tanto la prueba como la acción está seriamente cuestionada en Bolivia y más bien se tiene a dudas bastante fundadas de que el hecho fue promovido por el mismo gobierno. El gobierno, sin que Branco hubiera sido juzgado y vencido en proceso legal, empezó una campaña sistemática para hacerlo aparecer como culpable ante los ojos de la sociedad por este hecho. Así, el día 10 de agosto de 2009, César Navarro, presidente de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados del MAS, que investiga los hechos por decisión del Pleno Camaral, declaró a los medios de comunicación social que la célula terrorista que encabezaba el húngaro boliviano croata Eduardo Rosa fue contratada por el ex cívico Branko Marinković, el presidente de nuestro comité. El día 17 de abril de 2009, tal campaña se inicia de una manera furibunda con la emisión de un spot en el canal 7 del Estado, en el que se atribuye una serie de delitos y hechos lesivos a la imagen, a la integridad psíquica y moral de la víctima, Branko Marinković, en la cual se le atribuyen no solamente hechos ya como el relatado, sino que ser parte de toda una campaña genocida, tanto en Croacia como en el mismo Israel. Esta campaña sistemática y reiterativa lesiona el derecho a la presunción de inocencia garantizada por el artículo 8.2 de la Convención, así como el derecho a la integridad psíquica y moral prevista por el artículo 5.1 de la misma Convención. Vulneración al derecho al juez natural. El artículo 49 del Código de Procedimiento Penal vigente en Bolivia expresa que será competente en razón del territorio para conocer todo proceso penal, 1, el juez del lugar de la comisión del delito, el juez de la residencia del imputado y 3, donde se hubiesen encontrado las pruebas del delito. No obstante que en el supuesto delito de terrorismo, separatismo y magnicidio, como lo calificó el gobierno, se presentaban los 3 supuestos establecidos en el artículo 49 aludido, y por lo tanto el juez competente para hacer el control de las garantías constitucionales era el juez de Santa Cruz de la Sierra, el fiscal Marcelo Sosa de La Paz, funcional al gobierno, citó a Branko Marinković a declarar a la ciudad de La Paz, así como a los otros coprocesados que estaban incluidos en ese mismo proceso, rompiendo el derecho al juez natural que le asistía a la víctima Branko Marinković como a los demás coprocesados. Ante la circunstancia anotada, Branco solicita al juez del control de garantías de La Paz, se inhibe de conocer la causa, solicitó que a mérito de su fundamento legal y fáctico, primero fue desconocida por el juez de La Paz, pero reconocida por los otros órganos jurisdiccionales superiores, y de esa forma los órganos jurisdiccionales determinan que el juez competente para conocer el asunto era el Distrito Judicial de Santa Cruz, y para ese efecto se dicta resolución expresa con intervención de la Corte Suprema de Justicia. No obstante lo relacionado, el fiscal Marcelo Sosa, desconociendo el derecho que tiene la víctima al juez competente e imparcial, del que deriva el derecho al juez natural como un instituto integrante de las garantías del debido proceso, vuelve nuevamente a citar a la víctima para que vaya a declarar a la ciudad de Santa Cruz en virtual desconocimiento de los fallos judiciales establecidos. Y lo grave del caso es que no es posible intentar la tutela efectiva por parte de los órganos jurisdiccionales existentes en el país, porque el fiscal Sosa, con una serie de recusaciones al juez competente, al que según los órganos jurisdiccionales que dirimieron el conflicto de competencia se le atribuyó la competencia, no puede tomar conocimiento desde hace mucho tiempo, y este estado de psicosis que determina una especie de inseguridad jurídica permanente por el acoso y
fundamentalmente por las amenazas de expedir mandamientos de aprehensión contra la víctima, se vuelven prácticamente insoportables. Entonces, ante tales circunstancias y por lo expuesto, teniendo en cuenta que en principio en este caso se dan las excepciones previstas por el artículo 46, en este último asunto, las excepciones previstas por el artículo 46.2c de la Convención y 31 del reglamento, no es posible el agotamiento de vías en esta circunstancia, porque se trata de una lesión sistemática al derecho al juez natural y la imposibilidad material de buscar la tutela por parte de los órganos jurisdiccionales competentes por esta práctica sistemática permitida y acompañada por el poder público que ostenta el poder ejecutivo. En base a todas esas situaciones, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos del Comité Pro Santa Cruz de la República de Bolivia solicita a la Comisión que luego de los trámites de rigor, sea por medio de la conciliación o por medio de la decisión jurisdiccional en la Corte, se brinde la tutela debida a la víctima Branco Marín Coví, que se lo tutele de los derechos violentados a través de los hechos que hemos relacionado precedentemente. Gracias. Muchas gracias a los peticionarios de esta audiencia. El comisionado Felipe González tiene la palabra. Quisiera partir diciendo algo sobre lo que se mencionaba al final, porque no sé si hay alguna confusión, porque está una audiencia general sobre la situación de derechos humanos en Bolivia y no sobre un caso en particular. Me refiero por la invocación que hacía el expresidente del Tribunal Constitucional sobre agotamiento de recursos internos, etcétera. Pero aquí estamos refiriendo a la situación general en esta audiencia, en un caso específico. Ahora, yo quería preguntar primero que nada, en relación con la afirmación que hizo el presidente del Senado respecto de la existencia de una serie de ejecuciones sumarias, en el sentido de que al usar la expresión ejecuciones, en este caso se estaría dando a entender que habría algún involucramiento estatal directo o indirecto. Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta, en relación con lo que planteó uno de ustedes, no recuerdo quién, que hay un periodista que está detenido desde hace más de un año sin imputación de delito alguno. ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Es esa? ¿No hay ningún delito que se le impute? ¿Está detenido de hecho? ¿O qué es lo que establece la legislación al respecto? Y en tercer lugar, en relación con el hecho de que se encuentre cerrado actualmente el Tribunal Constitucional, ¿qué es lo que sucede en la práctica en estas circunstancias con las cuestiones, las alegaciones de tipo constitucional, de inconstitucionalidad? Comisionado Florentín Meléndez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, muchas gracias por la información que nos han alcanzado, que nos permite de alguna forma estar actualizados sobre la situación, especialmente del Poder Judicial, que es sobre lo que quiero preguntarles. La Constitución de 1967, en el artículo 96, establece una facultad bastante genérica para nombrar funcionarios públicos, que es, entiendo, la que se activó para sustituir a algunos funcionarios judiciales de alto rango. Esta es la Constitución, en esta del 67, ¿no? Ahora, de acuerdo a la nueva Constitución boliviana, esta facultad está latente, es decir, sigue esta facultad, ha sido transformada esta facultad del presidente, y en base a esta nueva Constitución boliviana, ¿cómo está prevista la elección de las altas autoridades del Poder Judicial? Por ejemplo, ¿quién elige o quién va a elegir en esta nueva Constitución al Tribunal Constitucional, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Suprema de Justicia? Que entiendo que el Tribunal Constitucional, como ustedes lo han informado, está paralizado prácticamente. La Corte Suprema está funcionando a medias, si no me equivoco, 7 de 12 magistrados de la Corte Suprema. El Consejo de la Judicatura no tiene quórum para funcionar y el fiscal general está funcionando el suplente. Entiendo que esa es la situación actual, ¿no? Vistas así las cosas, ¿quién va a sustituir o quién va a elegir a estos funcionarios de acuerdo a la nueva Constitución? ¿A quién le corresponde
y en qué momento. Y si es previsible para ustedes que esto se vaya a solucionar en el corto plazo, que entiendo que está